vamos a ver cómo se arma un cubo. Y a ver, primero lo que debemos que saber es cómo se mueve, lo cual sería R, R', L, L', U, U', D, D', y F, F'. Bueno, después de esto ya es lo básico para ver los movimientos. Lo estoy desarmando. Entonces lo primero que debemos que hacer para armar el cubo es poner una cruz aquí blanca en lo amarillo, en la cara amarilla. La cruz consiste en las aristas, o sea, estas. Entonces ya las vamos poniendo aquí. No importa cómo vayan quedando, si con los centros o no. O lo único que queremos ahorita es la cruz aquí. Esto no importa, solo importa esto. Ahora que ya la tenemos, vamos poniendo los colores, ¿no? Aquí tengo azul, lo junto con el azul y blanco, ¿no? Entonces lo bajo. F, F. Y ahí ya quedó. Ahora continuamos, ¿no? Aquí está el verde. Verde. Entonces ya lo bajamos. Y ya está quedando. El naranja aquí ya está. Y me falta el rojo. Y ya que lo tengo, aquí ya puedo ver que ya se formó mi cruz con esto de arriba. Y ahora vamos a ir por las esquinas. Lo que vamos a hacer es buscar una esquina, por ejemplo aquí ya tengo rojo, verde, que va aquí. La vamos a poner en su color y solo vamos a hacer F', L, F, L', y ya quedó. Ahora tenemos esta, la acomodamos aquí que está azul, rojo y blanco y hacemos ahora lo mismo pero del lado contrario. F, R', F' y R, y ya quedó. Ahora, en este caso que debemos que sacar estas dos, lo hacemos igual. Que es R, bueno, es F, U, R, digo F', y ya quedó, ya la sacamos. La volvemos a acomodar y aquí queda. Y es F', R', F y R. Y ahora ya sacamos la otra y ya queda esta. F', L, F', y L. Luego continuamos y es, aquí está, verde y rojo. Que queda aquí. Estas son las aristas que ahora las vamos a poner para hacer la segunda capa. Y seguimos. Es verde, que quede con su color. Y ahora para acá, que quede del lado opuesto y continuamos. L', U, L, F', L, F', L'. Y ya queda. Ahora buscamos otra. Mira, aquí ya tengo rojo y azul. Y aquí queda. Entonces, continuamos. Es L, L', digo. U, L, F, L, F' y L'. Y ya queda. A ver, buscamos otra. Aquí está el azul. Azul y naranja. Que aquí queda. Y hacemos lo mismo, ¿no? Que es R, U', R', F', R', F y R. En este caso que está al revés la debemos que sacar para volver a meter. Entonces seguimos. Lo vamos a hacer igual que es R, F, U', L', F', R', F y R. Ya la sacamos y la volvemos a meter con el mismo paso. R, U, R', F', R', F y R. Y ya tenemos la segunda capa. En este caso ya debemos que hacer la cruz. Pero en este caso ya la tengo hecha. Entonces voy a mostrarles cuáles son los posibles casos que se puede obtener con la cruz. A ver, espérenme. Aquí, el caso que no haya ninguna.
Entonces, en este caso lo debemos que agarrar de cualquiera forma. Entonces, nos queda F, U, U prima, era F prima, U, F prima, R prima, F y R. Y ya nos queda aquí como una tipo R. Y la debemos que agarrar así que una nos esté viendo y la otra que esté a tu derecha. Y queda F, U prima, F prima, U, F prima, R prima, F y R. Y ahora solo nos queda una línea. Ahora lo debemos que ver así como una línea. Y es igual, lo mismo. F, U, prima, F prima, U, F prima, R prima, F y R. Y ya nos quedó la cruz. Ahora tenemos que buscar dos que estén aquí en su color. En este caso, mira, aquí ya está el azul y amarillo y el rojo amarillo, que nos queden dos, ¿no? Las otras dos están mal, ¿no? Deben quedar iguales. Entonces hacemos R, U, R prima, U, R, U y U. Y bajamos R prima. Y ahora ya lo acomodamos y ya nos quedaron las aristas. Ahora lo que debemos que hacer es acomodar las esquinas. En este caso no tengo ninguna. Lo que debo que hacer es agarrar cualquiera y es R, U prima, U prima, L prima, U, R prima, U prima y L. Y ahora ya nos quedó una. Y ahora debemos que acomodar las otras tres y hacemos lo mismo. Pero esta que queda a tu izquierda es R, U prima, L, U, R prima, U prima y L. Ya nos quedó las cuatro. Tenemos este caso que en ninguna está bien orientada. Entonces yo lo hago de esta forma. Lo pongo de cabeza y hacemos un pequeño algoritmo que es L prima, U prima, L, U. Y continuamos haciéndolo. L prima, U prima, L y U. L prima, U prima, L y U. Y otra vez. R, L digo, prima, U prima, L y U. Y ahora ya se acomodó y lo movemos hacia acá. O sea, hacia la derecha, bueno, o hacia cual les falte. Y volvemos a hacer lo mismo. L prima, U prima, L, U. L prima, U prima, L y U. Y ya nos quedó. En este caso ya tenemos dos bien orientadas. Tenemos que hacer lo mismo con las otras. Que es L prima, U prima, L, U. L prima, U prima, L, U. Y aquí. Ya lo tenemos, lo muevo. L prima, U prima, L, U. L prima, U prima, L, U. L prima, U prima, L, U. Y ya hacemos el último paso. L prima, U prima, L, U. Y ya movemos lo de abajo y ya está hecho el cubo Rubik.